Como hacemos todas las semanas, Sergio, recibimos a personas, recibimos a invitados en general, son amigos, conocidos también de la ciudad de Río Tercero, para volver sobre el entramado del relato de la ciudad, sus historias particulares, la cultura. Así es. Hoy vamos a conversar, vamos a volver en el tiempo, como hacemos en todos los programas, tratando de recorrer las infancias, la juventud, quizás la adolescencia, de los invitados que tenemos hoy, que están muy relacionados con la cultura de la ciudad y desde el lugar de lo audiovisual de una manera muy, muy especial y muy reconocida también en la propia ciudad, ¿no? Y de la comunicación, son dos amigos de la casa, así que saludamos a Fran Carranza, Soledad Quiroga, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Eso es. Bueno, por ahí fuera de aire charlamos un poquito de qué se trata el programa y hablábamos de niñeces y juventudes transitadas en la década de los 90, que creo que compartimos. Sí, sí. ¿Qué recuerdo tienen con Ahí me dejaron afuera. ¿Qué recuerdo tienen con aquella década, con esa infancia, esa juventud? Compartimos hasta barrio por acá en este triángulo. Bueno, siempre pienso en esa infancia de no estar en mi casa prácticamente y que la vida pasaba afuera. Yo crecí en barrio Marín Maroto, en la calle Ceballos, y en los recuerdos y en las fotos había 3 casas en esa manzana, entonces todo el resto era sitio baldío. Por lo tanto, sitio baldío, barra, cancha de fútbol, barra, chocita. Entonces era pasar la infancia, éramos un montón en ese barrio que venían de otro, nos cruzábamos mucho con Barrio Libertador porque íbamos a esa escuela y eso, jugar todos juntos, varones, mujeres, edades y todos teníamos que ser, yo jugaba con mis amigas y con mis hermanos, con la hermana de mi amiga, entonces éramos toda una barra. Entonces bueno, eso es el recuerdo así más rápido que me viene. Eso es. Qué curioso que sin romantizar el pasado, ¿no? Ni nada por el estilo, cómo ciertos espacios cambian los significantes, ¿no? Porque en los baldíos, o esos terrenos donde no había nada, y se jugaba, eran espacios de libertad y de mucha confianza barrial, digamos. Y hoy, muchas veces, sobre todo en las ciudades más grandes, se han transformado en espacios de amenaza, a veces, distintos tipos de amenaza. Así que eso es un registro para comparar, ¿no? Sí, a mí me pasa cuando veo un edificio, cuando veo, no sé, una construcción en la canchita de fútbol, eso me hace una cosa media rara. Pero bueno, sabemos que es así, que es positivo, obviamente, para la ciudad que crezca, ¿no? Pero también igual, bueno, en el mismo barrio, crecimos en el mismo barrio de cine, ahora me doy cuenta, pero, y no nos veíamos tanto, ¿sabes? Que... Pero también de jugar con tierra, de jugar descalzo la pelota, de hacer la casa del árbol, en cualquier árbol. Yo me acuerdo que teníamos la nave espacial, porque ya era más alta que una casa del árbol. Entonces era como la nave espacial, se veía todo. Y bueno, no sé si, claro, es verdad, no sé si estamos romantizando, no, pero me parece que hay que quedarse con que fue una linda infancia. Y bueno, y eso, y será también seguramente linda infancia a la de hoy. Claro, porque pensaba en esto de que jugar en la calle con otros era como la costumbre. Hoy en día continúa esa costumbre, digo. Río Tercero sigue siendo una ciudad acogedora, no es que es un peligro salir a la calle todavía. Por lo tanto, eso continúa más allá que nosotros ya no somos ni niños. O sea, hoy parecen riesgosas las cosas que hacíamos antes, a lo mejor no sé por qué, pero pasaba. Nosotros también hicimos una vez una choza, pero debajo, o sea, en subsuelo, y nos enteramos después en la noticia que una máquina de cortapasto gigante estaba metida en el foso. No, y hoy a lo mejor nos parece como muy... Pues pasa un accidente grave, pero no sé por qué antes, o no sucedían los accidentes. Sí, en esa época éramos como más descuidados. Claro, tal cual, ¿no? Sí. Las pistas de bici también nos había agarrado una época de cualquier baldía haciendo las pistas de bici y cada uno llevaba las palas de punta o la pala plana, pero eran herramientas que no sé si teníamos la edad o la conciencia para usarlas. Pero bueno, por suerte no pasó nada, pero sí era como esta inconsciencia linda porque permitía un montón, o los padres quizás más confiados, ahora tener un poco más miedo. Sí. Pero no sé los padres que pensaban. A lo mejor, no sé, yo recuerdo a los padres así de algunos vecinos y mis padres salir a gritarnos a las 10 de la noche a comer porque no volvíamos nunca, era... Están en la casa de tal,
Sí, no pasa nada. ya está. Sí, y no había celular, no había ni cómo comprobarlo prácticamente. Exacto, exacto. Y en esa infancia, fuera de los espacios estos que nombramos, ya cuando volvían del hogar o cuando compartían con otros amigos en otros hogares, ¿qué sucedía con las radios, la televisión, que era, digamos, empezaba a ser masiva, las músicas que daban vueltas? ¿Qué recuerdan ahí? A mí me pasa que recién pensaba eso de, por ejemplo, me acuerdo del primer equipo de música, el mini componente que se llamaba. Claro. Y era una cosa que unía a toda la familia o a gran parte de la familia, y no como ahora que quizás es más personal, ¿no? Tenerlo a un dispositivo. Y era escuchar ahí y obviamente escuchaban todos o nadie, ¿no? Porque no es como ahora. Y tengo el recuerdo del equipo ese Philips que incluso estuve buscándolo para volver a comprarlo porque era una cosa que no sé si era nostalgia o el sonido, que quizás... ¿Ah, era CD? Claro, sí, en un momento recién salía el CD, en el disco, que me acuerdo que el mío tenían para uno solo, pero tenían para 3 o para más. Sí. Pero me acuerdo del momento, tengo como la imagen de mi papá, que también él feliz con ese, que creo que a lo mejor era el que estaba más feliz de la familia. Pero yo ahí empecé a escuchar como el rock nacional, por ejemplo, que justo ahí se editó una seguidilla, una colección completa de los amarillos de rock nacional. La revista Noticias, bueno, nosotros los teníamos. Y ahí conocí mucho, gracias a esa colección conocí un montón y mi papá me presentó el rock nacional ahí. Y ahí, por ejemplo, ese fue un lindo recuerdo y un cambio grande que, no sé, ahora me doy cuenta que hice en ese momento, obviamente no. Y era un equipo que sonaba muy bien. Sí, ¿ves? Realmente era no existía el MP3, que supuestamente tiene frecuencia recortada y estamos escuchando una música no tan buena como de aquella época en calidad, ¿no? Sí, así es. Yo recuerdo mucho de chica me interesaron los medios de comunicación, entonces recuerdo despertarme con el L26, o sea, no que la ponía yo, pero estaba en mi casa, estaba puesta toda la mañana. La voz de Sol y Mosca, la voz de Tato Pereira, Fabián Menichetti, cuando estaban ellos, que eran más todavía, el Lolo, era como la mesa de radio que todavía está en muchos lugares, pero acá en Río Tercero eran ellos. Y recuerdo las voces de ellos, recuerdo el atentado a la Embajada de Israel, lo de la AMIA, lo recuerdo todo relatado por ellos, como un recuerdo muy vivo. Y eso que la radio estaba en un lavadero arriba de la heladera, pero era como que bueno, se ve que la ponían fuerte porque se escuchaba en toda la casa. Y después en mi casa se veía mucha televisión, que después yo seguí trabajando en la televisión, a mí no me gustaban, o sea, a mí no me gusta, en mi casa la televisión es un mueble, nadie la prende, los chicos prenden en cierto horario para ver ciertas cosas, pero mi papá era la costumbre de llegar y prenderla. Entonces noticiero. Yo era media rebelde y era, ¡ay, pa, basta! Viste, como que me gustaba más esto de comer tranquilos, pero estaba muy presente. Pero asimismo tengo el recuerdo de ver los noticieros y de decir, yo quiero trabajar ahí para contar buenas noticias. Como, que tenía como esa... Ese fue así, viste, de no gustarme, pero fue como lo primero que yo dije en relación a la comunicación. Claro. Y el cine, puede ser que ya estaba en la transición entre se dejaba de ir al cine, aunque nunca se dejó, y el cine en casa. Se alquilaba películas. Empezaba el cine en casa cuando... Se alquilaban películas, todavía. Sí, claro, la VHS. ¿Puede ser? Sí, claro. Sí, en mi caso, o compraba, si tenía la posibilidad de algún VHS, me acuerdo de La Máscara, que era muy fanático yo. Compramos el cassette de La Máscara, original supuestamente, y lo veía, obviamente lo veía un montón de veces, hasta que venía alguien y te grababa arriba de eso, que le metía el papelito y grababas arriba. Ay, qué feo. Bueno, el tipo de consumo cultural por las tecnologías era muy diferente al de hoy. Hoy es muy fácil tener una película si te gusta. Sí, hasta en el propio celular lo tenés. Sí. Yo recuerdo mucho el cine, de ir al cine de chica. Incluso en el Club Casino, íbamos ahí cruzando los sabios, íbamos al cine. Después recuerdo los domingos en el cine Cooperativa que hacíamos las dos funciones. Yo tenía la tarjetita, todo eso, lo viví. De tener una tarjeta que te iban como... como sería como uniendo la lapicera de cara para marcarla. Éramos socios con mi hermano más grande y íbamos todos los domingos y veíamos 2 películas. Salíamos, comprábamos un maricón chocolate, volvíamos. Y solo, ¿no? Y había una pausa. Que había una pausa y salíamos a comprar. Eran 2 películas. Y después tuvo el cine, tuvo el otro cine que no me va a salir ahora, pero donde está en Alto Lombardi ahora, que después fue Río. de Bufón. Ahí también fuimos. Entonces recuerdo mucho el cine, sí, después el videoclub, pero
no era que me apasionaba tanto. Mi familia sí era de ir a alquilar películas a ver, pero quizás fui la que menos me quedaba ahí viendo. Ya me hacía otras cosas. Y de las manifestaciones locales de cultura, de músicos, así, ya empezaban a conocer a algunos, recuerdan a algunos que los veían porque iban o se los cruzaban. Yo tenía que nombrar al dueño de casa acá, Ajá. porque era fanática de Guille bueno, de las personas que cantaban con él en ese momento. Y yo estaba en el CF y éramos como un grupo que andábamos como en esa búsqueda y en ese consumo cultural local. Así que recuerdo el primer Nodo Gourmet, la formación de los Caiplan. Así que la vejez se nota porque cuando nacieron los Caiplan, el patio, sé que vos llegaste a ti también, ahí en la Vera Sarfield, Sí, Mitre. Como que sí, me re gustaba Joaquín Mercado, como que todo eso, en mi grupo de amigos estaba Javi Mercado, el hermano Joaquín, entonces era, si el Joaquín tocaba en cualquier lado, nosotros íbamos, tengo este recuerdo, digamos, Sí, era un momento en que empezó todo este grupo. también cultural. Sí, el No Gourmet me parece que ayudó mucho a eso, a conectar por ahí a las personas con lo local. Porque en mi caso me pasó que bueno, que teníamos una banda y bueno, fue de hecho el primer toque de la banda, de 14 o 15 años teníamos. Debutamos en No Gourmet en el Club Atlético, me acuerdo. Que no sé si fue el segundo No Gourmet o por ahí. Pero recién empezó el No Gourmet y nos ayudó también a los artistas un poco a darse a conocer, obviamente, pero también a conocer a otros artistas. Sí, conoces en Tal cual. Sol y Fran, bueno, no se vayan, quédense porque hacemos un pequeño corte y ya volvemos con el segundo bloque. Estamos en Hacelo Pasar con Soledad Quiroga, con Fran Carranza, charlando un poco sobre cómo era aquel Río Tercero en el que crecieron, en el que fueron jóvenes y hoy son profesionales. Ambos trabajan alrededor de la comunicación y hablábamos recién fuera del micrófono sobre cómo era aquella ciudad y qué cosas los despertó a acercarse a la comunicación. ¿Quién empieza? Me vino un recuerdo, así que empiezo yo. Como que a mí me parece que tenía así como realmente la búsqueda, porque me acuerdo de tu hermano, justamente de Fer Colauti, de pasar por la Vélez Arfield, que estaba en la Filipina de la Voz del Interior, zona centro, y yo me quedaba mirando por el vidrio, o sea, por la vidriera sería en ese momento. Esa cosa de querer entender qué hacían y querer hacer eso, digamos. Yo sabía que quería hacer periodismo de muy chica, y después me daba la vuelta, mis papás tenían negocio en el centro, entonces sabíamos andar en el centro medio solos, digamos. Y después me daban la vuelta, me iba al paseo y iba a mirarla, a Andrea Díaz, la miraba nada más, yo me quedaba así mirándola, me dejaba, se ve que alguien me autorizaba, cuando ella hacía el programa en la Master, en la Radio Master. Ahí, claro, en el paseo. Se hablaba así del paseo, un programa muy lindo para mí a la tarde. Esto de querer, me parece que tiene que ver con esto de querer ver qué había detrás, digamos, no solamente escucharlo en mi casa o leer el diario, sino, bueno, ver las personas de carne y hueso que trabajaban de eso y proyectarme un poco ahí, ¿no? Vos como estudiante de secundario ahí. Sí, pero bien chica, think. En tu caso también te gustaba el detrás de escena. Sí, tal cual. Y me pasó lo mismo con César Herrera, porque yo era oyente y tenía un número que ahora no me acuerdo, pero era un número. Y claro, y uno a lo mejor indirectamente o inconscientemente quería estar detrás de escena porque teníamos, bueno, con mi hermano jugábamos siempre, que mi hermano de hecho se dedica al sonido ahora, y abrimos una ventana, poníamos una mesa en el medio, y uno era operador y el otro era el conductor. Pero me acuerdo que abrimos la guía de las páginas amarillas y leíamos las publicidades de la página amarilla, que era lo único que se nos ocurría en el momento, pero como que a los 5 minutos ya estábamos aburridos de eso. Imagínate. Armaban la radio fija Claro. y después no sabían muy bien qué hacer. Tal cual, era ingeniárselas para que el micrófono salga por los parlantes y el detrás y sí, también me pasaba lo mismo cuando visitaba alguna radio, que era enloquecido por todo ese detrás de escena, que bueno, ahora por ahí hasta era linda la magia esa de también no conocer, por ejemplo, el conductor, porque ahora obviamente que sin redes sociales y sin nada, cuando conocí a César Herrera me acuerdo de la cara, como que era una situación muy rara, y me pasó con Mario Pereira también. Como que no sé si entre decepción o no sé. Uno tiene una imagen, pero en realidad no tiene ninguna imagen. Entonces cuando ves la cara es una situación... Y importante que ha sido en los 90 la radio en la ciudad de Río Tercero, para los que éramos niños adolescentes, era el auge de la FM, y todos recordaremos, digamos, que hubo radios que marcaron un camino, digamos.
Sí. Incluso por su capacidad musical, digamos, por apuntar a los jóvenes. Tal cual, sí. Y la AM durante mucho tiempo no solo una radio central, sino como escuela de periodistas y locutores. Sí, sí, y de chicos jóvenes que trabajan en el sonido también, porque en la radio muchos empezaron ahí poniendo música. Bueno, tenemos a Emma acá. Claro. Y pues, estaban operando, ¿no? Que era todo el desafío, saber operar y aprender ahí en la marcha, prácticamente, ¿no? No sé si todo el mundo iba a estudiar y después venía a operar, era como ir aprendiendo y después la gente también que se operaba sola. Bueno, Qué interesante que las referencias, digamos, para ver cómo es un medio, todo eso, hayan sido locales, en lo que ustedes nos cuentan, ¿no? Porque habitualmente tiene que ver con locutores famosos de Buenos Aires o de Córdoba. Así que, bueno, un registro interesante. sí, está bueno porque pienso que nos hace ser más localistas en el buen sentido, de Sí. decir, bueno, como de ver nuestra historia mirando a gente que lo iba haciendo Sí, sí. y hasta para nosotros eran los famosos de la ciudad, entonces yo me acuerdo de esa sensación de ir a espiar. Fer, Andrea, era como ir a espiarnos para ver quiénes eran. Exacto. Que puede ser el papel que estén jugando ustedes con respecto a los chicos de secundario que piensan. Claro. Sí, Sí, trabajar en los medios. Bueno, en la última parte del programa le hacemos traer a nuestros invitados cosas que guardan. Así es. Así. Cosas que ya se instalaron en la mesa. Pero siempre tienen recuerdos y traen historias. Sí. Y cosas. Bueno, yo traje algo que... Lo traje porque esta es la mismísima cámara de fotos que usamos familiarmente, que tiene muchas vacaciones. Más allá de que yo ahora no me dedique a la fotografía, pero está muy relacionado porque el video es... Si bien ahora es como un rubro y va aparte, ¿no? Antes quizá era lo mismo, o si era fotógrafo era videógrafo, ahora no. Pero el hecho de cómo valoramos el momento de la fotografía, de cuando tomamos una fotografía, por ejemplo, en unas vacaciones que nos pasaba, cuando tenía un rollo de 12, de 36 o de 24 fotos, y eran esas 12 fotos las únicas que tenían en las vacaciones. Claro. Y una anécdota muy linda que teníamos con mis hermanos, mis padres, un día en unas vacaciones, y nos encerramos en una habitación y era disparar, o no existía la selfie, que en realidad no existía porque a nadie se le había ocurrido, no sé. Entonces, obviamente, uno de los 4 hermanos se tuvo que sacrificar, que fue mi hermana, y tomó la fotografía. Sí, el que yo la traje. Ah, mira qué bien. Y acá estamos los 3 hermanos. Y obviamente mi hermana con un encuadre bastante acertado, pero bueno, un encuadre lindo. Tomó la fotografía y nadie sabía de esta foto hasta que se reveló el rollo. Y no me acuerdo si nos habían retado, capaz que no. Porque íbamos para los más jóvenes que había Claro. 14, 24, 36, era la cantidad de fotos que Claro. tenía la cámara. O sea, 36 era como que eran ricos. Sí. Eran muy caros. El rollo de 36 que se llevaba a un lugar que te lo revelaban. Y después te daban esas fotos. Sí. Y corrías el riesgo de que por algún motivo no salga ninguna foto y bueno, Que venga claro, Sí, igual, te digo, las fotos había que pensarlas bien también, no había que claro. odiciar. Por eso en este momento fue una travesura hasta grave, te diría, robar en la cámara de fotos de mis padres para Gastar una bueno, claro, y gastar una fotografía, pero bueno, Operación de riesgo. quería pensar que a lo mejor con el paso de los años quedaron una linda anécdota de los 4 hermanos, que era un secreto. Sí, un secreto que fue hasta que se reveló la foto. Claro, tal cual. Y la relación entre memoria familiar y fotografía. Absolutamente. ¿No? También eso ha cambiado muchísimo con la tecnología, Sí. pero cómo la memoria iba trabajando, capturando instantes de casi siempre de lo que fue feliz. Sí, ¿No? sí. Se registraba. Sí, porque se nota que la sonrisa nuestra de no sé si entre travesura o... Claro, porque eran cumpleaños, vacaciones, Sí. situaciones. En ese momento Claro. Cuando te ibas de egresado te daban, que es un rollo de 12, de 24 o de 36. Ese era todo lo que tenías, digamos. Y había que administrar. Bueno, Sole, ¿qué traes? no sé, era como que cuando Fran me contó lo que vos le habían dicho Sergio del objeto, un objeto de la infancia, y bueno, no sé, ese conejito era mío, de bebé, y después siempre estuvo dando vueltas por ahí, y lo tuve yo, me lo llevé a algunos lugares donde viví. Claro. Y después mis hijos lo adoraron, o sea, me acuerdo que lo mordían esto y con eso lo tiraban para hacer música,
Así que hoy fue muy fácil encontrarlo porque estaba el conejo naranja y mi hijo fue y estaba ahí. No sé, me da ternura esto de la musiquita, de esto, de cómo será adentro, está todo roto. Pero bueno, como un objeto que después mis hijos lo hayan usado y lo tengan también como algo querido. Queda trascendido. Claro que eso trascendido. No hay muchas cosas que uno tenga y que la tenga todavía, que tenga 42 años. Así que bueno, con esto me da ternura. Y después traje estos libros, porque bueno, es parte de mi, mira el lomo, pobrecito. Parte de mi infancia estuvo muy marcada por los libros, por la lectura. Esta conexión, ¿vos te acordás de la colección Robin Hood? Claro. Y en la casa de mis abuelos, en Villa Huidobro, donde es mi mamá, mi abuelo en su escritorio tenía todos estos libros para mí y para mis primas. Entonces era ir y sacar y después que vuelvan ahí, que esos escritorios de antes, mi abuelo tenía que administrar su campo, entonces tenía el escritorio y uno repisa nada más, en papel. Y bueno, y también fue un hallazgo volver a encontrarlos, volver a tenerlos, llevármelos a mi casa. Todas estas historias así de amor, muy de adolescente, pero que fueron como una puerta a la lectura, a que siempre en las vacaciones haya libros. Era como, iba a traer más libros, pero dije, bueno, no hace falta. Pero tengo un libro, tal vez te quiero mucho, porque se llama Paremos de pelota, en alguien que yo recuerdo que en unas vacaciones con mis papás en Miramar, en el mar, yo había llevado mis ahorros y fuimos, y no sé, pasamos por una librería y yo fui y me compré ese libro y después se lo presté a todas mis amigas y me hice fanática de esa autora. Era como muy de promocionar así en el grupo la lectura. Entonces, bueno, esto me parece que son como la puerta de ya leer algo más, que capaz que hubo libros de más chica, pero no los recuerdo. Pero esto ya eran como unas novelitas que había que leer, digamos. Eso es. Los chicos muy chiquitos a veces todavía dicen, cuando el libro es ilustrado, miran así que sea ilustrado y si no dicen, pues que no son muy aburridos. Claro, algunas ilustraciones tenían. Sí. Pero sí. Y muy curioso esto de que el libro tiene que ver con la lectura, pero cuando pasa el tiempo también es como objeto. Sí. Claro, cuál es un Un objeto. objeto preciado, digamos, que remite justamente A momentos, a reflexiones, a personas. a lenguajes. Sí, ¿no? Sí. Fran y Sole, muchas gracias por esta visita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy lindo, muy lindo. Nosotros nos veremos en el próximo programa, Sergio. Así va a ser.